Recuerdo perfectamente que era una noche del 2003. Estando reunidas 2 hermanas de mi iglesia y yo, de pronto oímos ladridos en la calle, seguido de algo que se estrellaba contra la puerta, y gritos de muchas personas. ¡Abran la puerta! ¡Están rodeados! La puerta se abrió de golpe, y entraron 10 policías que nos arrinconaron. Luego revolvieron toda la casa, como si fueran unos ladrones, dejando la casa hecha un caos. En ese momento, de pronto oímos disparos en la calle. Los policías gritaron: ¡Las atrapamos! ¡Son 3! No podía dejar de temblar de miedo. Puse los brazos alrededor de los hombros y me acurruqué. Después, la policía nos esposó. Aproximadamente media hora más tarde, nos hicieron ir al patio, en donde había al menos 20 policías con aspecto amenazante. Uno que tenía una porra eléctrica gritó: «Escúchenme todas, no hagan ruido. Le daré con esto a quien lo haga. Y no es ilegal que mueran». Luego nos metieron a empujones en un vehículo policial. En el coche, 2 policías me estrujaron entre ellos. Uno me sujetó las piernas entre las suyas y me rodeó el tronco con sus brazos, mientras me decía: «Sería idiota si no me aprovechara de ti». Me sujetaba firmemente mientras luchaba por soltarme, hasta que otro policía dijo: «¡Para ya! Démonos prisa en concluir la misión». Entonces me soltó. No pensaba que un policía podría ser tan canalla. Me enfadé mucho. No era un policía, sino un simple canalla. Exacto. Luego la policía nos llevó a la comisaría, nos encerró y nos esposó a las 3 a unas sillas metálicas. Un agente nos presionó preguntándonos por el líder de la iglesia y dónde vivíamos. Recordé que la policía había tratado de detenerme antes y sabía que si conocían mi nombre y dirección, no me soltarían jamás. Cierto. También recordé que habían detenido y torturado a la hermana Shao 2 años atrás, lo que me puso nerviosa. Me pregunté si también me torturarían a mí. ¿Qué pasaría si no podía soportarlo? Oré en silencio a Dios para pedirle que me guiara. Recordé la palabra de Dios. Tomar en consideración los intereses de la casa de Dios primero en todas las cosas. Aceptar el escrutinio de Dios y obedecer sus disposiciones. Amén. Amén. Sí, debía anteponer los intereses de la casa de Dios. Fuera cual fuera la tortura que soportara, no podía traicionar a mis hermanos y hermanas, ni convertirme en una Judas. Amén. Debía mantenerme firme en el testimonio de Dios. Amén. Luego, sin importar lo que me preguntaran, yo no respondía. A la mañana siguiente, el subcomisario de la Brigada de Seguridad me dijo de manera sarcástica: «Echamos una red muy amplia, pero al final las atrapamos. Cada día sin capturarlas, era un día en que no podíamos descansar». Después me abrió las esposas y me tiró muy fuerte del cuello. Aprovechó para tocarme los pechos. Yo estaba muy enfadada. A plena vista de todos, estos policías estaban cometiendo acoso. No eran más que unos matones. Sí. Me llevaron entonces al centro de detención. Me grabaron sin mi consentimiento y dijeron que lo emitirían por TV para arruinar mi reputación. Entonces pensé: yo solo creo en Dios, me reúno a leer su palabra y difundo el evangelio para dar testimonio de él. No he hecho nada ilegal ni delictivo. Que deseen perseguirme y humillarme de este modo es despreciable. Sí. Calmadamente le respondí: hagan lo que quieran. Al ver que su táctica no funcionaba, me esposaron las manos, pusieron grilletes de 5 kilos en mis piernas y me metieron en un vehículo para ir al interrogatorio. Los grilletes eran tan pesados que solo podía pisar con los talones. Cada paso era difícil. Y poco después me salieron heridas por el roce. Te trataban como una delincuente peligrosa. Sí. En el coche me pusieron una capucha para que no viera
y me sentaron entre dos agentes. Tenía miedo y pensé, estos policías no tienen humanidad. No sé con qué horribles métodos pretenden torturarme. ¿Seré capaz de soportarlo? Enseguida oré a Dios. Dios Todopoderoso, te ruego me des fe. Sea cual sea la tortura que sufra, quiero mantenerme firme en el testimonio. Para satisfacerte no te traicionaré aunque muera. Amén. Tras mi oración recordé unas palabras de Dios. La fe es como un puente de un solo tronco. Aférrate a la vida con miedo y te caerás. Pero si estás dispuesto a perecer, cruzarás con paso firme. Si el hombre alberga pensamientos asustadizos y de temores porque Satanás lo ha engañado por miedo a que crucemos el puente de la fe para entrar en Dios. Amén. Lo entendí al meditar la palabra de Dios. Pensaba con cobardía y temor, por eso caía en la trampa de Satanás. Y comprobé que no tenía una fe sincera en Dios. La soberanía de Dios decidiría si vivía o moría. Debía arriesgar la vida y confiar en Él para mantenerme firme en su testimonio. Amén. Amén. Luego, me trasladaron a un lugar que estaba muy alejado. Cuando entré en el cuarto, me quitaron la capucha y me tuvieron de pie un día entero. Esa noche la policía siguió presionándome para saber más de la iglesia. Por no decirles nada, me ordenaron mantenerme quieta con las manos sobre la cabeza. Poco después, me empezaron a doler los brazos y no sabía si lo podría soportar mucho más. Pero no me dejaron bajarlos. Hasta el punto en el que llegué a estar llena de sudor, temblando, sin poder aguantar los brazos. Me obligaron a mantenerme de pie y se me hincharon y entumecieron las piernas. A la mañana siguiente, continuaron interrogándome. Con una vara de madera de unos 10 centímetros de grosor y 70 de largo, me golpearon por detrás de las rodillas, hasta quedar agachada. Como caí, forzaron la vara en el arco de las piernas. Me estiraron los brazos por detrás de la vara y me esposaron por delante de las piernas. Estaba asfixiada y respiraba con mucha dificultad. Sentía los tendones de los hombros como si fueran a partirse. Tenía las piernas muy tensas y no paraba de temblar. Unos 3 minutos más tarde, no me sostenía y empecé a balancearme hasta caer al suelo boca arriba. Un agente con una mano oprimió la vara de madera y con la otra me tiró de los hombros, mientras otro agente vino por detrás, levantó mi cabeza y con el pie me empujó hacia arriba, obligándome a agacharme de nuevo. Pero el dolor ya era insoportable y de inmediato volví a caerme. Pero volvieron a ponerme de pie. Esta tortura se prolongó por alrededor de 1 hora. Pararon cuando ya estaban jadeando y todos llenos de sudor. Tenía las muñecas en carne viva por las esposas y los pies me sangraban por los grilletes. Sudaba mucho por el dolor. El sudor era como una cuchilla que me cortaba cuando llegaba a mis heridas. Parecía que me hubieran arrancado los nervios de la espalda. Sentía los hombros dislocados, como si me hubieran estirado hasta romperme. Te han podido haber matado. Cierto. ¡Qué ruines! Exacto. En ese momento estaba jadeando y no sabía si sobreviviría 1 minuto más o siquiera 1 segundo. Fue perturbador afrontar la amenaza de la muerte. Tan solo pude clamar a Dios. Ayúdame. Dios, ayúdame. Recordé entonces estas palabras de Dios. Cuando las personas están preparadas para sacrificar su vida, todo se vuelve insignificante y nadie puede conseguir lo mejor de ellas. ¿Qué podría ser más importante que la vida? Amén. Las palabras de Dios me iluminaron el corazón. La policía quería destruir mi carne para que traicionara a Dios. Era una trampa de Satanás y no podía caer en ella. Así es. Sin importar la tortura, aunque me costara la vida, debía satisfacer a Dios, ser firme en el testimonio para Él y humillar a Satanás. Amén. Amén. Al recordarlo, ya no dolía tanto.
y tampoco sentía tanto tormento ni tanta desdicha. Gracias a Dios. Después, un agente me ordenó levantarme y me dijo: si no confiesas, te mantendremos de pie. Veamos cuánto dura tu terquedad. Así, me tuvieron de pie hasta que oscureció. Esa noche fui al baño. Tenía los pies hinchados por los grilletes y las heridas supurando y sangrando. Solo podía mover los pies poco a poco. Y hasta el menor movimiento me dolía muchísimo. Tardé casi 1 hora en caminar 30 metros de ida y vuelta. Y tras de mí dejé un gran rastro de sangre. Esa noche no paré de frotar mis piernas hinchadas con las manos. No podía estirarlas ni encogerlas, lo que era incómodo. No obstante, lo que me reconfortaba era que, guiada por las palabras de Dios, no lo había traicionado. Gracias a Dios. El tercer día por la mañana, entró una policía, se agachó delante de mí y me dijo en tono apaciguado: ¿tienes hambre? ¿Quieres que te traiga algo de comer? Pensé: eres una zorra que trae un regalo al gallinero sin buenas intenciones. Eso es. Están probando distintos métodos para que traicione a mis hermanos y hermanas y a Dios, pero no me dejaré engañar. Correcto. Como la ignoré, ella insistió: si hay algo que no quieras decirles a ellos, me lo puedes decir a mí. ¿Por qué no me lo dices y así sales de aquí? ¿Eres líder de la iglesia? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Con quiénes estás en contacto? ¿Cómo se llaman? Al no contestarle, me dio una patada llena de furia y se fue. Al rato, el jefe de policía comentó molesto: si no habla, denle el mismo trato. Me volvieron a torturar con el mismo método. Cada vez que me caía, el jefe de policía se reía de mí. Tiene buena pinta esa postura. Me gusta verla así. Otra vez. Me volvían a levantar y me caía de nuevo. Cada vez que me caía, se reían a carcajadas. Al oírlos burlarse y ridiculizarme, me invadía el rencor. Cuanto más me torturaba Satanás, con mayor nitidez veía su horrendo rostro. Más lo odiaba y me apartaba de él. No me iban a sacar jamás ninguna información de la iglesia. Debido a la hinchazón y a la debilidad en mis pies, a veces perdía el equilibrio, no me sostenía y me caía inmediatamente. De modo que me golpeaba la cabeza y los hombros contra el suelo. Luego 2 agentes me levantaban por la cabeza, mientras otro pisaba fuerte sobre un extremo de la vara, con lo que sentía como si estirasen todos los músculos a la vez, como si fueran a arrancar mis extremidades, y me fuera a explotar la cabeza, por lo que no tenía fuerza ni para gritar, mientras caían de mi frente enormes gotas de sudor. Así me torturaron durante aproximadamente 1 hora, y no pararon hasta estar cansados y sudando. Me caí de espaldas boca arriba. Sentía que el cielo daba vueltas y no podía dejar de temblar. Estaba tan empapada en sudor que no podía abrir los ojos. Tenía el estómago revuelto y con muchas náuseas. Y sentía que me iba a morir. Por dentro solo podía exclamar: Dios mío, no lo aguanto mucho más. En tus manos está que viva o muera. Prefiero morir a ser una Judas y permitir que la conspiración de Satanás triunfe. Te ruego que me guíes. Amén. Entonces, Dios me dio esclarecimiento al recordar sus palabras. Tal vez todos recordáis estas palabras, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Todos habéis oído estas palabras antes. Sin embargo, ninguno de vosotros comprendió su verdadero significado. Hoy sois profundamente conscientes de su real sentido. Dios cumplirá estas palabras en los últimos días y en aquellos que fueron perseguidos con saña por el gran dragón rojo en la tierra donde yace enroscado. El gran dragón rojo es enemigo de Dios y lo persigue, por lo que en esta tierra los creyentes sufren humillación y opresión. Y entonces estas palabras se cumplirán en este grupo en vosotros. Amén.
Con las palabras de Dios comprendí que creer en Él y seguirlo en un país bajo el régimen demoníaco del Partido Comunista implicaba que seguro sufriríamos humillación y persecución. Pero Dios utiliza la opresión de Satanás para formar un grupo de vencedores y así derrotar a Satanás. Amén. Ahora experimentaba la persecución del Partido Comunista. Ahora tenía la oportunidad de dar testimonio de Dios ante Satanás, lo que era glorioso y un honor para mí. Debía mantenerme firme en el testimonio de Dios y humillar a Satanás. Amén. Guiada por las palabras de Dios, tuve fe y fortaleza, y pude declarar de corazón a Satanás: vil diablo, estoy decidida. Y sin importar cómo me tortures, jamás me someteré a ti. Juro por mi vida defender a Dios. Amén. En la persecución y la adversidad hemos de orar a Dios y ampararnos en Él. Solo arriesgando la vida seremos firmes en el testimonio y humillaremos a Satanás. Sí. Después, al ver que seguía sin confesar, ellos quitaron con furia los utensilios de tortura y me gritaron: «Vamos, arriba. Veamos cuánto te dura la terquedad. Esta es una batalla de desgaste, y dudo que la ganes tú». No tuve opción más que ponerme en pie. Pero tenía los pies hinchados y doloridos. No me sostenía, tuve que apoyarme en la pared. Aquella tarde me dijo un agente: «La mayoría se quiebra tras una tortura como esa. Eres muy dura. No hablas ni teniendo las piernas en tan mal estado. No sé de dónde sacas la entereza». Sabía muy bien que Dios me había dado esa fortaleza, y le di gracias en silencio. Demos gracias a Dios. Más tarde, volvió a amenazarme. «He quebrado a muchas personas a lo largo del tiempo. ¿Estás segura de querer enfrentarme? Aunque no confieses, podemos hacer que te condenen a 8 o 10 años. Y ordenaré a los de la cárcel que te peguen, te insulten y hasta te maten». Pensé para mí: todo está en las manos de Dios, y Él tiene la última palabra sobre mi vida y mi muerte. Aunque me condenen a 8 o 10 años, aunque me maten a golpes, jamás traicionaré a Dios. Amén. Ante mi silencio, se dio un manotazo en el muslo mientras con rabia decía: «Ya he perdido varios días lidiando contigo. Si todos fueran como tú, no podría hacer mi trabajo». Estaba muy contenta, pues veía que Satanás era impotente y jamás podría derrotar a Dios. Así es. No pude evitar recordar unas palabras de Dios. La fuerza de vida de Dios puede prevalecer sobre cualquier poder. Además, excede cualquier poder. Su vida es eterna, su poder extraordinario, y su fuerza de vida no puede ser aplastada por ningún ser creado ni fuerza enemiga. Amén. Ese día, experimenté personalmente la autoridad y el poder de la palabra de Dios. En esos 3 días, no comí, ni bebí, ni dormí. Y me torturaron con gran crueldad, pero lo soporté, gracias a la fortaleza que Dios me dio. Sí. Tenía más confianza para dar testimonio de Dios ante Satanás. En la mañana del 4.º día, la policía me ordenó ponerme en sentadilla con los brazos extendidos rectos y colocaron una vara de madera sobre el dorso de mis manos. Poco después no pude sostenerla y cayó al suelo. La recogieron y me golpearon brutalmente las manos y las rodillas. Cada golpe provocaba un dolor agudo, y luego me ordenaron volver a la sentadilla. Pero como me habían torturado durante días, tenía las piernas hinchadas y adoloridas, por lo que pronto dejaron de sostenerme y me caí con fuerza al suelo. Ellos me volvieron a levantar, pero me soltaron adrede, y caí sentada de nuevo. Tantas veces que tenía el trasero tan magullado que dolía al tacto y sudaba por todo el cuerpo. Así me torturaron 1 hora más. Y después me ordenaron sentarme en el suelo y trajeron agua salada para que la bebiera. Como no la bebí, un policía me forzó a levantar la cabeza con un brazo y con la otra mano me obligó a abrir la boca, mientras que otro presionaba mis mejillas y vertió el agua salada adentro. El agua salada me supo amarga y áspera en la garganta.
Parecía arderme el estómago. Fue tan incómodo que quise llorar. Al ver mi dolor, me dijeron cruelmente: ¿sabes por qué te hemos hecho beber agua salada? Como llevas días sin comer y estás deshidratada, los golpes podrían matarte. El agua salada te hidratará. Qué siniestros y despiadados son estos policías. Sin duda. Con esas palabras, entendí que querían torturarme poco a poco hasta matarme. Pensé que en vez de eso, mejor me reventaba contra una pared y acababa con todo. Pero no tenía fuerza ni para levantarme. Perdía la esperanza, por lo que oré a Dios. Dios Todopoderoso, no lo soporto más. No sé qué torturas empleará la policía conmigo a continuación, pero voy a poner mi vida en tus manos. Te ruego que me acompañes. Amén. Entonces recordé una frase de la palabra de Dios. Nadie puede escapar de las orquestaciones y disposiciones del cielo, y nadie tiene el control de su propio destino, pues solo aquel que gobierna sobre todas las cosas es capaz de llevar a cabo semejante obra. Amén. Cierto. Dios controla el destino de la humanidad. Dios predestina la vida y la muerte de todos. Nadie puede opinar sobre esto, ni podemos decidirlo nosotros mismos. Mi destino fue determinado por Dios, no por la policía. Así que quise poner mi vida en sus manos y obedecer sus instrumentaciones y disposiciones. Amén. Al pensarlo, ya no me sentí tan desesperada, y mi corazón se llenó de rencor hacia el gran dragón rojo. Esos demonios querían emplear esos métodos despreciables para que traicionara a Dios, y no podía permitir que les diera resultado. Ya me habían torturado demasiado, y no permitiría que mis hermanos y hermanas padecieran lo mismo. Eso es. Esos diablos no solo jugaron conmigo y me torturaron, también me insultaron. Por la noche un agente se me acercó. Extendió su mano para tocarme, mientras me susurraba obscenidades al oído. Me enfurecí tanto que le escupí la cara. Tras lo cual me dio una bofetada tan fuerte que quedé aturdida y me zumbaban los oídos. Añadió con crueldad: aún tenemos una lista de torturas aguardándote y podríamos matarte sin que nadie lo sepa. Créeme, te llevarás lo tuyo. Esa noche estaba tumbada en el suelo y pedí permiso para ir al baño. Me dijeron que me levantara sola. Con todas mis fuerzas y lentamente pude levantarme. Pero al dar el primer paso me caí. Sin más alternativa, un agente me arrastró al baño. Allí volví a desmayarme. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi cuarto. Vi mis piernas hinchadas y brillantes, con las esposas y grilletes incrustados en la carne. Las heridas sangrando y supurando. No soportaba el dolor. Recordé la lista de torturas de la que me habló el agente, y tuve algo de miedo, por lo que oré a Dios enseguida. Dios, no sé cómo planean torturarme estos demonios a continuación. Y realmente no aguanto más esta clase de tormento. Te ruego que me guíes y me des fe y fortaleza. Quiero mantenerme firme en el testimonio y humillar a Satanás. Amén. 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 Después de orar, pensé en el sufrimiento padecido por Dios las 2 veces que ha venido encarnado a salvar a la humanidad. En la era de la gracia, para redimir a la humanidad, el Señor Jesús sufrió la burla, la humillación y la flagelación de los soldados. Lo coronaron de espinas y acabaron crucificándolo. Así es. Sí. En la actualidad, Dios ha regresado encarnado a China, donde sufre la persecución y el acoso del Partido Comunista, así como la oposición y condena del mundo religioso. Dios lo soporta en silencio y expresa la verdad para salvar a la humanidad. Recordé otro pasaje de la palabra de Dios. Innumerables noches insomnes ha soportado Dios por la obra de la humanidad. Desde lo más alto hasta las más bajas profundidades, Él ha descendido para pasar sus días con el hombre en su infierno viviente.
sin jamás quejarse de la mezquindad del mundo, ni reprocharle al hombre por su rebeldía, sino que ha soportado la mayor humillación mientras lleva personalmente a cabo su obra. ¿Cómo podría Dios pertenecer al infierno? ¿Cómo podría pasar su vida allí? Pero por toda la humanidad, para que toda ella pueda descansar pronto, Él ha soportado la humillación y la injusticia para venir aquí, y entró personalmente en el infierno y el Hades en el foso del tigre para salvar al hombre. ¿Qué derecho tiene el hombre de oponerse a Dios, de quejarse Él? Amén. Amén. Sí, Dios es inocente. Ha sufrido mucho y ha sido humillado por salvar a la humanidad corrupta. Qué grande y desinteresado es el amor de Dios por la humanidad. Sí. Ahora yo estaba siguiendo a Dios y buscaba la verdad para salvarme. ¿Qué importaba haber sufrido un poco? Con ese sufrimiento, Dios templó mi voluntad y perfeccionó mi fe. Y vi que la palabra de Dios es la fortaleza de la vida de la gente. Gracias a Dios. Pasé por este sufrimiento, por la gracia y la bendición de Dios. Demos gracias a Dios. Silenciosamente canté un himno. 神是我后盾，我害怕什么？誓死与撒旦征战到底。神高抬我们，当撇下一切，为见证基督而战。神是我后盾，我害怕什么？誓死与撒旦征战到底。神高抬我们，当撇下一切，为见证基督而战。神必将神的旨意同行在地上，预备好我爱与忠心，完全献给神。在神荣耀降临中，吸引神重归。在基督国度实现之时，与神再相会。 Amén. Amén. Gracias a Dios. Tras este cántico, me sentí enormemente animada. Sin importar cómo me torturara la policía, me mantendría firme en el testimonio y humillaría a Satanás. Amén. El quinto día, la policía me obligó a seguir en sentadilla. Tenía las piernas y los pies tan hinchados que no podía ponerme en pie, por lo que me rodearon varios agentes y me empujaron entre ellos. Algunos también se aprovecharon de mí y me manosearon. La tortura continuó, incluso estando tan desorientada que no podía abrir los ojos. En torno a las 7 de la tarde, se sentó un policía delante de mí. Se quitó el zapato, puso su apestoso pie en mi cara y me dijo obscenidades. Escuché su lenguaje soez. Lo miré con esa pinta de malvado sin vergüenza y me enfurecí y odiaba a esos demonios. Sobre las 9 de la noche, empecé a dar cabezadas. La policía dijo triunfalmente: «Por fin empiezas a quedarte dormida. Puede que quieras dormir, pero no te dejaremos. Seguirás despierta hasta que te quiebres, a ver cuánto duras». Se turnaron varios agentes para vigilarme. En cuanto cerraba los ojos, golpeaban la mesa con un látigo de cuero. Me pegaban en mis piernas heridas con una varilla de madera. Me tiraban del pelo o me pisoteaban los pies. Y siempre me despertaban bruscamente. A veces, sus patadas impactaban mis grilletes, que me rozaban las heridas purulentas, y temblaba de dolor. Al final me dio un dolor de cabeza fulminante, y parecía que la habitación daba vueltas. Se me puso todo negro mientras caía al suelo y me desmayaba. Cuando desperté, distinguía vagamente al médico que preguntaba: ¿qué delito cometió para que la torturen de esta manera? No dejarle dormir ni comer es pura crueldad. Las esposas y los grilletes se le han incrustado en la carne y no puede seguir usándolos, porque podría morir. Cuando el médico se fue, la policía me cambió a unos grilletes de 2,5 kilos.
y me dio un medicamento para recuperar el conocimiento. Supe que podía sobrevivir, solo porque Dios era poderoso y me protegía en silencio. Sí. Mi vida estaba en manos de Dios, y sin su permiso, cualquier tortura de Satanás sobre mí no podría matarme. Esto me dio aún más fe en Dios, y decidí que jamás cedería ante Satanás. Amén. Amén. Gracias a Dios. Al orar, ampararnos en Dios y tener fe verdadera, podemos mantenernos firmes. Amén. Amén. Aguanté hasta el 6º día, cuando realmente ya no podía más y me dormía constantemente. Y en todas las ocasiones un policía me pisaba con fuerza los pies, me pellizcaba las manos o me abofeteaba la cara. Por la tarde la policía continuó pidiéndome información de la iglesia. Por entonces empezaba a perder el sentido de la realidad y temía un desliz que, estando confundida, me hiciera darles información de la iglesia. Así que oré a Dios con urgencia. Dios Todopoderoso, estoy confundida por la tortura. Te pido protección y claridad mental para que, pase lo que pase, no traicione a mis hermanos y hermanas. Amén. Amén. Le agradecí a Dios por responder a mis oraciones. Aunque me torturaron 6 días y 5 noches, sin comer, beber ni dormir, aún tenía mucha claridad mental. Y sin importar cómo me torturaran los policías, no les conté nada. Gracias a Dios. Más tarde, el jefe de policía sacó una lista de objetivos de evangelización redactada por mí y me interrogó para pedirme más nombres. Ya había tenido suficiente tormento de esos demonios y no iba a permitir que lo padecieran mis hermanos y hermanas. Así es. Así que, mientras él no miraba, agarré la lista, me la metí en la boca y me la tragué. 2 agentes gritaron con furia. Vinieron corriendo, me pellizcaron la boca con fuerza y me abofetearon la cara. Tan fuerte que sangraba y me daba vueltas la cabeza. Uno me agarró enérgicamente de las mejillas y el mentón, mientras que el otro abrió mi boca y escarbó en la garganta. Escarbó con tal fuerza que me cortó la garganta y aún hoy en día tengo faringitis. Al no haber obtenido de mí ningún dato de la iglesia tras tantos interrogatorios, la policía decidió que tenía que devolverme al centro de detención. La policía del centro de detención vio la gravedad de mis heridas y le dio miedo que me muriera allí, por lo que se negó a admitirme, lo que no les dejó otra opción más que llevarme al hospital. En los pasillos del hospital se acercó mucha gente a mirar y hablar de mi aspecto. Los policías me señalaron y dijeron: «Cree en Dios, fíjense bien. Si creen en Dios, esto es lo que les pasa». Quise refutarlos, pero no podía hablar. Pensé: son todos malvados, propagan mentiras para engañar al pueblo. Después la policía me escoltó de vuelta al centro de detención, donde me desmayé 2 veces más. Hacia finales de octubre, cuando la policía nos iba a llevar al centro de detención, me encontré con la hermana Lee detenida conmigo. Vi que se encontraba muy delgada y caminaba con debilidad evidente. Parecía que el viento la haría volar, y no pude evitar que me brotaran lágrimas. En el centro de detención le vi a la hermana Lee moratones y magulladuras en los brazos y las piernas. Me dijo que la policía la había torturado y le prohibió comer y dormir durante días, y que la otra hermana enfermó nada más ser detenida, no retenía la comida. Y se había quedado tan flaca por las torturas que estaba irreconocible. La hermana Lee hablaba llorando. Odiaba de todo corazón a esos demonios. Deberían ser maldecidos esos demonios. Sí. Al final el Partido Comunista me acusó de participación en una organización Xie Yao y me condenó a 1 año y 9 meses de trabajos de reeducación. Como me habían torturado tanto, estaba paralítica y no podía caminar. Se negaron a admitirme en el campo de trabajo. 4 meses después, mi esposo pagó los 12,000 yuanes de mi fianza y cumplí condena fuera. Cuando mi marido vino por mí, estaba demasiado malherida como para andar.
tuvo que cargarme hasta el coche. Ya en casa, en un examen médico, me encontraron 2 segmentos lumbares desalineados. No podía valerme sola ni levantarme de la cama. Creía que estaría en cama el resto de mi vida. Inesperadamente, 1 año después, mi cuerpo se fue recuperando y pude cumplir mis deberes de nuevo. Gracias a Gracias Dios. a Dios. Contemplé el amor y la salvación de Dios para conmigo y le di gracias de todo corazón. Gracias a Dios. Hasta el día de hoy, sigo siendo constantemente vigilada por la policía y podría detenerme de nuevo. Pero vi la autoridad y el poder de la palabra de Dios y estoy dispuesta a ampararme en Él con fe y a cumplir mis deberes lo mejor que pueda para devolverle su amor. Amén. Demos gracias. Demos gracias gracias a a Dios. Dios.